Bienvenidos al día 11 del reto de 30 días aprendiendo inglés desde cero. Es un curso introductorio que está dirigido a personas que no saben nada de inglés y que no tienen idea de por dónde empezar. En este curso van a encontrar estructuras básicas y vocabulario que necesitan saber para comenzar el proceso de aprender inglés. Yo soy Gaby Chiaro, traductora e intérprete de la Universidad Central de Venezuela y directora de la Academia Ladder. El día de hoy vamos a hablar del presente simple usando adverbios de frecuencia. Y también vamos a repasar un poco lo que hemos visto en lecciones pasadas, como siempre lo hacemos. Vamos a hablar un poco de técnicas de estudios y al final vamos a dar unos ejercicios para que puedan practicar. También les recordamos que en el Patreon van a tener mucho más material para poder practicar y van a tener clases en vivo que vamos a organizar según la conveniencia de todos los participantes. Entonces los invito a unirse al Patreon. Va a estar a un precio más bajo durante este Black Friday, que va a ser el viernes, sábado y domingo. Y a partir del lunes 28 de noviembre vuelve a su precio normal. Bueno, y arrancamos con la parte gramatical. Ya saben que el presente simple tiene varios usos y uno de esos usos es las rutinas. Entonces vamos a hablar de los adverbios de frecuencia que nos van a ayudar a expresar pues las rutinas. Los adverbios de frecuencia, como su nombre lo indica, nos ayudan a expresar con qué frecuencia hacemos alguna actividad. Hay varios adverbios de frecuencia, pero hoy vamos a trabajar con los primeros 5. Always significa siempre, algo que haces siempre. Usually es usualmente, algo que haces usualmente. Sometimes quiere decir algunas veces y tiene una frecuencia menor que el usualmente, algunas veces, o sea, se hace de vez en cuando. Luego tenemos rarely, que es rara vez o raramente, y es algo que no haces todo el tiempo, pero de pronto una que otra vez sí. Y luego tenemos never, que es nunca. Usar los adverbios de frecuencia es muy sencillo porque simplemente tienes que seguir la estructura, primero el sujeto, luego el adverbio y luego el verbo y luego lo demás. A mí se me hacía muy fácil recordarlo cuando estaba aprendiendo esto, que siempre va sujeto y adverbio. Por ejemplo, I always, you never, she never. En el caso de sometimes, él es muy flexible, puede ir de pronto al inicio de la oración, al final, pero si lo ponen en este orden que les estoy diciendo, también está bien. Pero como todo lo entendemos mejor con ejemplos, vamos a ver unos ejemplos. I always drink coffee in the morning. I always drink coffee in the morning. Yo siempre tomo café en la mañana. She never cleans her room. Ella nunca limpia su cuarto. I usually eat healthy. Yo usualmente como saludable. Sometimes I have nightmares. Nightmares es pesadillas. Aquí ya estamos incluyendo más vocabulario. Recuerden anotar todo eso en su cuadernillo que yo les comenté para que lo puedan memorizar mejor. Y en esta oración utilizamos el sometimes a principio de oración porque, como les comenté, el sometimes es muy flexible. Puede ir al principio, puede ir al final, puede ir en el medio. También podría decir I have nightmares sometimes. Pero el resto de los adverbios va después del sujeto. Ahora, estos adverbios de frecuencia responden a la pregunta how often. How often quiere decir qué tan frecuentemente. Entonces, cuando armamos una oración completa o una pregunta en este caso con how often, la armamos de la siguiente manera. Primero el how often y luego la pregunta en presente simple como la vimos en la lección pasada. Vamos a poner un ejemplo. How often do you drink wine? How often do you drink wine? ¿Qué tan frecuentemente tomas vino? Y a esta pregunta podrías responder
I rarely drink wine. Muy pocas veces tomo vino, rara vez tomo vino. Vamos a hacer otro ejemplo. How often do you practice English? How often do you practice English? ¿Qué tan frecuentemente practicas inglés? Y a esto podrían responder I usually practice English. I usually practice English. Hasta ahora hemos hecho dos ejemplos con el sujeto you. Es decir, hemos usado how often do you y el resto de la oración. Ahora vamos a hacer un ejemplo con he. How often does he drive? How often does he drive? ¿Qué tan frecuentemente él conduce? Drive es manejar o conducir. Y a esto se le podría responder he always drives. He always drives. Vean que es importante acá que en la tercera persona se le agrega la S que usualmente agregamos en el presente simple para la tercera persona, así tenga un adverbio, ¿ok? He always drives. Vamos con otro ejemplo. How often does your cat drink milk? How often does your cat drink milk? ¿Qué tan frecuentemente tu gato toma leche? A esto se podría responder My cat rarely drinks milk. En este ejemplo pueden notar que en la pregunta el sujeto no tiene la S del presente simple porque ya hay un auxiliar, pero en la respuesta sí lo tiene porque no hay auxiliar. Entonces en corto la regla es cuando está el auxiliar no se modifica el verbo. Y ahora en técnicas de estudio vamos a hablar sobre cómo mejorar nuestra pronunciación. Para mejorar nuestra pronunciación en inglés, lo primero que debemos hacer es entender que el inglés es otro idioma y que tiene sonidos que nosotros no tenemos en el español y por eso puede ser que sea un poquito complicado hacerlo desde el principio, pero todo con práctica se puede lograr. Entonces, lo que vamos a hacer es imitar. Aprender un idioma es imitación. Van a su serie favorita o su película favorita, seleccionen un fragmento, pueden ser 10 o 20 segundos, lo anotan, se lo aprenden, lo practican, luego se graban y luego se escuchan. Esto es muy poderoso porque solamente cuando nos grabamos nos damos cuenta de cómo realmente sonamos cuando hablamos. Entonces, háganlo con una película que ya conozcan, con un diálogo que ya se sepan y pues inténtenlo. Aquí en la descripción les voy a dejar una página que se llama Youglish, que es básicamente un buscador que te da resultados a partir de una palabra que esté en el video. Por ejemplo, si ustedes quieren practicar cómo se dice how often, ustedes escriben en ese buscador how often y automáticamente la página les va a mostrar videos que contengan esa palabra, pero se los va a marcar en el segundo exacto. Y esto es muy bueno porque así pueden aprender más ejemplos, pueden ver cómo lo pronuncian en distintos países porque también tienen la opción de inglés americano, inglés británico, inglés australiano. Entonces es muy buena esta página, me parece a mí. Y ahora vamos con la práctica. En esta práctica yo les voy a hacer preguntas y ustedes van a responder en los comentarios. Les voy a preguntar con you, por ejemplo, how often do you practice English? Y ustedes van a responder con I. I usually practice English. Son preguntas sencillas que cualquier persona les podría hacer en una conversación. Number 1. How often do you practice English? How often do you practice English? Number 2. How often do you eat pizza? How often do you eat pizza? Number 3. How often do you drink beer? How often do you drink beer? Number 4. How often do you play soccer?
How often do you play soccer? Number 5. How often do you clean your room? How often do you clean your room? Este ha sido el ejercicio de hoy. Espero las respuestas en el comentario. Nos vemos en Patreon. Recuerden que este domingo tenemos una clase en vivo, así que los espero por allá. Saludos. See you later.